explicamos que no es conveniente dejarlos solos cuando ya tienen olvidos, cuando ya tienen ciertas características que son de preocupación, ¿sí? Si nosotros a nuestra edad se nos olvidan mil cosas, imagínate a ellos, ¿no? Sobre todo dejar la estufa prendida, las llaves del agua abiertas, o sea, ese tipo de accidentes que provocan muchos problemas. Y resulta que cuando hablamos más adelante, para darle seguimiento a la visita, les decimos, oye, ¿qué pasó? Nos habías dicho que iban a hacer una junta con tus hermanos. ¿Qué decidieron? ¿No quieren ingresarla o sí? ¿O que les recomendamos otro lugar? No sé. No, es que tenemos ahorita un problema de que hubo un accidente en el departamento de mis papás. Efectivamente dejaron el gas abierto, hubo un chispazo y explotaron. El señor murió, la señora estaba muy grave. Entonces, son de las cosas que te duelen porque dices, caray, se los dijimos, ¿no? Se pudo haber evitado. Pero desgraciadamente, pues nadie escarmienta en cabeza ajena, nadie. ¿Cómo estás? Yo soy Mariana Mars. En un episodio más estoy con Mars, acompañándote donde andes, donde estés. Gracias de todo corazón y con un tema bien interesante. Ya sabes, me puedes encontrar en @MarianaMarsOficial. Suscríbete, por favor, porque estos temas cada uno los escucha y los percibe diferentes, pero cuando lo vuelves a escuchar quizás hace un clic distinto. Y hoy quiero platicarte de este momento al que todos queremos llegar, pero como que uno quiere, como que no quiere, e irónicamente quiere vivir más cada quien, pero también depende mucho del cómo, y es el tema de envejecer. Difícil tema que a veces se evade, que a veces también se evade con los hijos, con los padres, con los familiares, pero es un momento al que queremos llegar. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Tú te has imaginado de 70, 80, 90 años? Porque ahora, bueno, pues ya se han rebasado en diferentes momentos, diferentes países también los 100 años, porque la calidad de vida cambia, pero también los años, la longevidad se va extendiendo. Y por eso hoy voy a hablar con una persona, una maravillosa, extraordinaria mujer que sabe y domina este tema a la perfección. Ella es Gaby Colón y ella es directora de las residencias Los Ángeles. ¿Cómo estás, Gaby? Muchas gracias, muy bien, Marianita, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecerte la invitación. Feliz. Y pues estoy aquí para platicar con muchísimo gusto. Gracias, Gaby. Nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí porque es un tema difícil, es un tema delicado, a veces todavía está tabú, ¿no? Uh-huh. Se toca el tema y es como, no, a ver, mejor para otro momento, pero el momento va a llegar. El momento, para muchos quizás que lo ven más cerca, para otros no, más lejano, pero va a llegar. Y yo creo que cuando llegue hay que tomarlo de la mejor forma como parte natural de la vida, que así es, ¿no? Ahorita antes de platicar aquí ya a cámaras platicábamos Gaby y yo que, bueno, uno piensa, ¿no? Cuando tenga 20, quiero verme así. Cuando tenga 30, quizás ya casado, casada, con 40. Y cómo ha evolucionado mucho el tema de las generaciones y de las edades, Gaby. Y tú que estás en todo este contexto, tan en contacto con la gente mayor, con sus hijos, con sus familias, ¿qué has aprendido? ¿Por qué nos da miedo envejecer, Gaby? ¿Por qué este miedo? Pues en muchas ocasiones nos da miedo porque no hemos terminado de hacer las cosas que hubiéramos querido desde niños. Sí, o sea, sí, como tú me dices ahorita, cuando eres niño, dices, cuando yo tenga 15, voy a hacer tal cosa. Llegas a los 15, pero la vida te marca otros rumbos, uh-huh, y te vas por otros lados, que sí, son cosas padres que también vives, pero desgraciadamente no es exactamente lo que tú habías pensado hacer. Sí. Llegas a los 20 y después dices, cuando yo tenga 30 voy a hacer tal cosa. Y te vas por otros lados, tienes tus logros muy lindos, pero dejas de hacer lo que tú tenías en la mente. Y eso yo lo he visto a través de tantos años, platicando con los abuelitos, que les da miedo morirse sin hacer cosas que no hicieron. Uh-huh. O resolver algunas situaciones con la misma familia. Eso les da muchísimo miedo, irse irse no en paz, sin haber terminado con... O sea, dejando pendientes. Pendientes, exacto. ¿Cuánto tiempo llevas tratando con los abuelitos, Gaby? Mira, yo tengo 43 años,
que inicié con mi papá. Mi papá era médico, muy bueno, por cierto, muy bueno en todos sentidos, muy buen papá, muy buen médico, muy buena persona. Y yo empecé con él hace 43 años. Después, un año estuve trabajando muy cercano a mi papá, y después se nos unió mi hermana Laura, que ella ha sido una parte fundamental en mi vida, porque ha sido mi compañerita en muchos aspectos y siempre ha estado conmigo en todo. Y los tres iniciamos esto. Esto fue a causa de que tenía yo una abuela, la mamá de mi papá, una abuela autosuficiente, muy inteligente, de 87 años, que vivía sola. Ella iba al súper, ella hacía sus cosas, no le gustaba que las sirvientas le hicieran las cosas porque se las hacían mal. Sí. Bueno, según ella, ¿verdad? Pero fue muy autosuficiente, entonces de pronto se enfermó, o se le tuvo una afección cardíaca, y el doctor le dijo y nos dijo a todos, ella ya no puede vivir sola. Y en ese momento mi papá me dijo, ¿y qué hacemos con ella? O sea, no teníamos ni el conocimiento, ni existían las cuidadoras que se llaman hoy en día, que luego hablaremos de ese tema. Claro. No existían esas personas que se hicieran cargo de las personas mayores. Y empezamos a buscar, no había ¿quién se hiciera cargo de mi abuela? Nosotros nos acabamos de casar, los 4 hermanos, casi el mismo año, nos casamos los 4. Entonces, pues todos con su inicio de vida, nadie se quería hacer cargo de ella. Y de pronto, mi papá me dijo, ¿qué hacemos? Claro que cuando mi abuela sintió que ella ya no podía hacer sus cosas, ya tenía que depender de alguien, pues su corazón le falló y falleció. Entonces, nos quedamos mi papá y yo con esa triste situación de no encontrar un lugar, y después hubo una tía que rescatamos de un lugar en la que pues, no había dónde llevarla. Y mi papá tenía una casa en la calle de Amores, y fue su idea de él, que dijo, ¿y si hacemos una residencia? No un asilo, porque esta persona la habíamos sacado de un asilo. No un asilo, sino una residencia donde puedan atenderlos como nosotros quisiéramos. Y le dije, pues yo te apoyo, pero desconozco el tema, y tú también, o sea, él también. Sí. Y dijo, pues vamos a intentarlo. Entonces, pues los tres nos dimos a la tarea de empezar esta nueva etapa en nuestra vida, porque yo hubiera querido ser médico, pero no se me dio. No tuve resistencia a la sangre. Entonces, no se me dio. Y empezamos, pues, a prueba y error, la verdad. Claro, siempre con el cuidado de ellos, que no descuidáramos la atención personal. Pero había muchísimas cosas que no entendíamos. O sea, ¿por qué no querían salir de su cuarto? ¿Por qué no querían salir a convivir? ¿Por qué no querían jugar? ¿Por qué no querían platicar? ¿Por qué querían estar en una habitación solos, como ermitaños, y sin hablar con los vecinitos? ¿Y esto lo fueron conociendo entre tu papá y tú? Sí, y mi hermana. Entonces, poco a poquito nos empezamos a dar cuenta que la necesidad que ellos tenían era mucha, pero no sabían canalizarla, ni nosotros sabíamos cómo inducirlos a eso, ¿no? Entonces, en una ocasión, pues la casa ya estaba llena, y la mamá de una amiga de nosotros tenía la necesidad de dejar a su mamá en un lugar. Ya no teníamos lugar donde ponerla, y en una de las habitaciones metimos otra cama. Ahí fue el parteaguas para que nos diéramos cuenta que salieron al jardín. Las 2 personas, o sea, una estaba... Ya estar acompañadas. Eso Sí. es lo que generó que salieran. No tanto eso, sino como el sentirse invadida en su privacidad. Ya. Ya no es mi habitación. Ujú. Ya está otra persona invadiendo mi lugar. Sí. Entonces, cuando están solitas, pues sí se vuelven egoístas. Claro. Pero no con mala intención. Sí, ¿no? Sino egoístas de no compartir. No quiero compartir, no quiero hablar, no me interesa nada, porque ellas desgraciadamente sienten que la familia tiene que estar todo el tiempo con ellos. Lamentablemente ese es un tema muy, muy difícil.
de convencer a los residentes que ingresan de que la familia no tiene la obligación de estar toda la vida contigo. Esto ya pasó hace muchas tradiciones, ¿no? Quizás, Gaby, por concepto sería padre y sería interesante también aclarar, porque, bueno, pues esto es el concepto cultural y lo vamos así escuchando, y también quizás esa palabra es lo que frena a que alguien quisiera ingresar a una residencia o meter a sus papás o a alguno de sus familiares a una residencia, sin ser algo peyorativo. ¿Cuál es la diferencia entre residencia y asilo? Para que nosotros desde ahí lo podamos distinguir y darle el uso correcto. Claro. Lamentablemente la palabra asilo fue muy mal usada y además muy relacionada con malos tratos, ¿sí? Cuando una persona iba a un asilo, era un asilo de gobierno, era un asilo de asistencia pública o era un asilo de bajas condiciones, en todos sentidos. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando los ingresaban ahí, a veces iban lúcidos, a veces iban con su demencia senil o su Alzheimer, que en ese tiempo no se podía identificar como Alzheimer, pero con una demencia que les impedía sentir un apapacho de ese lugar. No, ya. ¿Sí? Al contrario, tenían miedo porque les pegaban, porque así fue, les pegaban, los maltrataban, los bañaban con agua fría, les daban de comer pésimo, los mal atendían. Entonces, claro, ellos tenían mucho miedo y mucho dolor del trato, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que mi papá cambió ese concepto de decir, no hay asilo, no utilicemos jamás la palabra asilo para que no tengan miedo, sino residencia, que sea un lugar donde residen, ¿sí? O sea, donde viven. No nada que sea algo como una institución, pues, una clínica de rehabilitación, una clínica de algo, sino que sea una residencia para vivir una vida muy digna. Claro, un lugar donde se sientan cobijados y que ya siendo la última etapa sea de alguna forma también bien llevada, bien cuidada y sobre todo que ellos se sientan todavía, sobre todo aceptados y queridos por todo el momento que se vive también a nivel psicológico, ¿no? Qué interesante saber estos conceptos, Gaby, porque entonces luego a partir de eso podemos decir, no, es que como un asilo muy diferente a una residencia. ¿Cómo ves la parte de los familiares? ¿Les cuesta mucho? ¿Cómo lo tenemos que trabajar? ¿Cómo lo debemos de platicar en familia? Fíjate que fueron muchos años de estar luchando con esta parte que es la difícil de llevar a tu familiar a la residencia. Cuando ellos llegan, aunque la vean divina con todos los castillos de Walt Disney y todos ahí bailando y todo, no les interesa. Dicen, no, yo aquí no me quiero quedar. Entonces la familia entra en un estado de angustia muy fuerte de, no, estoy haciendo algo mal, y no la puedo dejar. No. Entonces, era una resistencia tan difícil que en una situación determinada llegué al punto de decirle, estaba muy mal la señora por la que fuimos, no podía caminar, estaba en un estado verdaderamente terrible, viviendo sola, comiendo puras porquerías que les decía a sus vecinos que le compraran, les daba para que le compraran papitas, chicharroncitos, ya sabes, ¿no? Muy mal alimentada. Y finalmente la sacamos. Y al llegar, me di cuenta que la señora se quería levantar. Así, no podía. Y le dije, a ver, ¿usted sabe qué es aquí? Me dijo, sí, es un asilo horrible y que me van a hacer cosas. No, aquí es una residencia donde efectivamente la vamos a hacer la vida mejor de la que la tiene. Entonces, tómelo como una casa de rehabilitación. Ajá. No lo vea como un lugar triste o un lugar donde usted va a estar sufriendo, sino se va a mejorar. Entonces, tómelo así. El día que usted se sienta autosuficiente para regresar a su casa, adelante. Se puede ir en el momento que guste. Aquí nadie la está obligando, aquí nadie la va a tener a la fuerza. Y yo soy testigo y además yo se lo digo enfrente de sus hijos,
que yo le abro la puerta en el momento que usted esté sana para irse. ¿De verdad me lo prometes? Se lo prometo. Además, te voy a decir una cosa, si tú no hablas con la verdad, la gente nunca va a tener credibilidad en ti y tú no vas a ser de confianza para ellos. Claro. ¿A quién tienen a tu lado siempre? Pues a mí, por ejemplo, en este caso, que me ven diario, que platicamos, que me dicen, me acusan a los cuidadores, a los enfermeros, les acusan de miles de cosas. Y obviamente yo tengo el rol de la mamá, del papá, perdón. Uh-huh. La mamá son los cuidadores y enfermeros, que son los que los levantan, los bañan, los arreglan, les dan de comer, que no quieren comer y de alguna forma los tenemos que no obligar, pero sí a negociar mucho con ellos, ¿no? Activarlos, sí. Buscar activarlos. Sí, porque ellos no pueden estar sin comer. Sí, la comida es lo básico para ellos. Sí. Entonces, yo tengo el rol del papá, que cuando llego los acusan y les dicen, y obviamente yo tengo que darles a ellos una seguridad, ¿sí? De que por ejemplo, llamo a la jefa de enfermeras y le digo, a ver, ¿cómo es posible que a don Jorge lo bañaste si él no quería? Ay, señora, se me olvidó, te lo dije, que no lo bañes. Él no quiere bañarse, no lo bañes. Si no lo vuelvo a hacer. Y al otro día era lo mismo. Uh-huh. Lo volvían a bañar, se le olvidaba y lo volvió a acusar. Pero esas cosas hacen que tengas un acercamiento con ellos muy lindo. Y claro, cuando empiezan ellos a tener sus actividades con los cuidadores y enfermeros, ellos lo que hacen es tratar de levantarlos de animarlos. De ese estado tan deplorable en el que llegan. Y a ver, ponlos a caminar, ponlos a hacer esto, ponlos a hacer el otro. Entonces, yo les pregunto cada semana, ¿y cómo va? ¿Cómo se siente? Pues, muy mal, todavía no me puedo levantar bien, pero ahí voy. Bueno, sígale. Cuando usted esté listo, me dice, o lista, me dice y se va, ¿eh? De verdad, usted, si ya puedo caminar ahorita, se puede ir. No, pues no puedo. Bueno, cada semana era lo mismo. Ya cuando ya caminaban solitos, ya que comían solitos, ya que estaban integrados en el grupo, que socializan, que juegan, que se divierten, que hacen muchas actividades, les seguía yo preguntando cada semana, ¿qué tal, cómo va? Ya lo vi que ya está caminando muy bien y ya va bastante bien. Pues sí, pero todavía me falta. Pasan los días y le vuelvo a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Cómo va? Ya vi que ya camina bastante bien, que ya está muy, muy diferente de cómo ingresó. ¿Ya se quiere ir? ¿Ya me tengo que ir? No. Yo le pregunto porque en eso quedamos. Cuando usted se quiera ir, usted se puede ir. No, es que fíjate que aquí son muy cariñosos, aquí ya encontré otra familia, aquí me cuidan, me atienden, me tratan lindo. Entonces, aquí pasa una situación. Aquí ellos decidieron quedarse. Uh-huh. ¿Me puedo quedar el tiempo? Ya es una convicción, no una obligación. Ella lo decidió. Pero una convicción bajo el buen trato. Exacto. Bajo el cariño y los abrazos. Exactamente. Que no nada más se dan, sino también se sienten. Gaby, ahorita que nos platicabas la parte familiar con tu papá, con tu hermana, con tu abuelita, con tu tía, estoy segura que a muchos les sonó también esta historia, porque también te parte el alma de ya no quiero dejar a mi papá, a mi mamá sola, a mi tía, a mi familiar. Ya no quiero que esté sola en su casa por los riesgos, por lo que pueda suceder. Aquí en Ciudad de México pensamos un temblor y yo no estoy con ellos o yo no estoy con esta persona, ¿qué puedo hacer? Pero también viene como un momento de sentimientos encontrados, pero yo no quiero irla a dejar o irlo a dejar a una residencia. ¿Qué le dices a todas esas personas, a todos los familiares, a todos los hijos, sobrinos, nietos, que saben que ya es el momento, pero que cuesta mucho porque no falta quien señala, no falta quien comenta, quien critica, quien juzga, más en la cultura y en la sociedad en la que estamos? No nos vamos a autoengañar, ¿no? No nos vamos a contarnos mentiras. Sí, desgraciadamente, actualmente, a pesar de que estamos en 2025, no tenemos la cultura de decir que los papás se vayan a un lugar cuando ya es necesario que ellos vivan en un lugar donde los atiendan. Uh-huh. Entonces, es sencillo hasta cierto punto, cuando la familia interviene y siempre hay alguien
que se hace cargo, y cuando ven que esa persona se hace cargo, claro, todos se enciman en él o en ella. ¿Sí? Ay, ella, es que es la hija más querida, no. es que ya. Él o ella se quiere hacer cargo de mi mamá, déjalo. A ver, ¿en qué te apoyamos? ¿En qué te ayudamos? Claro, eso decimos al principio. Cuando ya están ingresados, se desaparecen y no los volvemos a ver. Y claro, quien la ingresó o lo ingresó es quien está dando la cara siempre, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, claro, la fue a dejar a una casa, claro, la fue a abandonar, claro, no le importaba, pero es muy fácil decirles, si tú piensas eso, vamos a hacer una cosa, llévatela a tu casa. Es nuestra mamá, ¿no? Somos 4 hermanos. Sí, claro, entonces llévatela tú. Yo no puedo. Pero tú dices que no la quieres ingresar en una residencia, llévatela tú. No, yo no puedo. Nadie puede. Entonces, entonces hazlo tú. Claro, yo soy la que la voy a dejar, yo soy la que voy a firmar, yo soy la que me hago responsable. Y pues mis hermanos de pronto pues no tienen tiempo, no, sus trabajos no se los permiten, o simplemente pues se hacen como que no saben mucho, ¿no? Y siempre se le carga un poquito la mano a uno de los hermanos. ¿Y qué sucede, Gaby, cuando entras en este conflicto interno que dices, yo sé que sí quiero, yo sé que sí debo, pero pues no es su casa y son sus cosas y cómo las va a dejar y cómo se va a desprender de todo eso, es su historia, es su vida? Y aquí entra este conflicto quizá como hijo, como nieto y familiar que dices, yo no quiero, pero sé que así debe de ser. ¿Qué le dices a todos ellos? ¿Cómo lo puede ir trabajando uno? Se lo planteas de una manera. ¿Cómo vives? Pues bien. ¿Platicas con alguien? Pues no. ¿Te gusta vivir así, solita? Pues sí, estoy muy a gusto. Pero ¿qué pasa si te llega a suceder algo? Pues hablo por teléfono. Y si no tienes el teléfono a la mano, o sea, le empiezas a poner todos los contras. Y cuando te dice, es que esta es mi casa y aquí me quiero quedar con mis cosas, te das cuenta de que ellos están apegados a las cosas materiales. ¿Y cómo lo asimilas como hijo? ¿Cómo lo asimilas para que no te sientas culpable? Se la cambias y le dices, a ver, en lugar de que estés con todos tus muebles aquí tú sola, exponiéndote a que te caigas, ¿qué te parece si vamos a un lugar en donde tengas un lugar bonito para vivir y sales, juegas, haces muchas actividades que aquí no haces, platicas, tienes amigos, hay lugares a donde te pueden llevar, por ejemplo, en el caso de nuestras residencias, los llevamos al teatro, los llevamos al Museo Sumaya, que son encantadores con nosotros ahí, a muchas actividades en donde, pues por ser abuelitos, ni nos cobran. Pero si al que le cuestes al hijo o a la hija, si a ti te cuesta como familiar ir a ingresar a tus padres a una residencia, ¿cómo lo manejas cuando platicas con ellos, Gaby? Pues les digo, tú eres feliz sabiendo que tu mamá está solita en su casa, sabiendo que se puede caer, que se puede golpear. Si yo te enseñara unas fotos, Marianita, de cómo me llegan, dices, no es posible. Y claro, los hijos adoran a sus mamás, a sus papás, pero desgraciadamente no tienen la educación, ni tampoco están preparados para atenderlos de esa manera. Ahora, ellos tendrían que tener una capacitación de años para poder manejar a sus papás y acondicionar la casa de manera que no se caigan. Y pero eso no se puede, eso es imposible, además es el tiempo, el recurso a veces también, o el espacio. Ni con 24 horas de una persona así pegada puedes evitar un accidente. Y te lo digo porque me pasó a mí personalmente, ¿sí? Entonces, fue en 5 minutos. Entonces, es imposible que tú puedas evitar que les pase un accidente, ¿sí? Y hay de accidentes a accidentes. Claro, porque también. ha habido terribles. Entonces, es una prueba es un acto de amor, es un acto de amor. Es un acto de amor. Definitivamente. Porque yo puedo entender, y lo hemos platicado en diferentes foros, es que a mí me da miedo, es que siento feo por mi mamá, o siento feo por mi papá, su casa, sus nietos,
Pero también ese es el otro lado, es tú quisieras que le pasara algo, imagínate que se cayeran, que se cortaran, que ellos estuvieran solos, o el simple hecho de que tú no puedas llegar tan rápido a atenderlos ante una emergencia, porque se podrán comunicar, podrá haber ahora la tecnología, pero si no hay nadie ahí tan cercano que lo sepa de alguna forma tratar de la forma adecuada, de la manera adecuada, entonces eso sí va a generar una culpa después. Exacto. O un dolor más profundo. Y Gaby, cuando platicamos esto con los padres, ¿tú aconsejarías que esto se fuera tratando antes y no llegar al extremo de es que ya no se pueden valer por ellos mismos, ya es momento? ¿Se puede ir tratando un poquito antes? Sí, se puede platicar con los papás. ¿Es mejor esta comunicación? Sería excelente si hay una buena comunicación con los papás. ¿Qué pasaría, papi y mami, si ustedes llegan a los 75 años, o antes, o después? ¿Qué pasaría si ustedes ya no se pueden valer por sí mismos? No, pues entonces tu mamá que me ponga una cuidadora. No, espérame tantito. ¿En cuánto anda una cuidadora, Gaby? Una cuidadora te cobra unos 15,000 pesos al mes. Ahorita que lo sacas. Sí. Bueno. Y se dicen cuidadoras. Lamentablemente no tienen la preparación. Son personas que han trabajado haciendo limpieza en casas, etcétera, y tienen algún apego con alguno de los familiares de los abuelitos principalmente. Entonces, pásame los Kleenex, se los lleva, pásame esto, pásame el otro, tráeme mi comida. Entonces, eso ellos lo toman como que ya tiene experiencia para cuidar. Y realmente no. Y luego entonces, como ahorita nos comentabas, me contratan una cuidadora y en este paréntesis que hacemos es como no es lo más sencillo. No, porque además, te quiero decir una cosa. Es la capacitación y todo. La cuidadora es de 12 horas y tiene que tener un respaldo de la noche. ¿Por qué? Porque en la noche es cuando no duermen, es cuando se levantan y cuando suceden los accidentes, porque están despiertitos, están activos y generalmente duermen en el día, en casa. En casa duermen todo el día y en la noche están, pero alertas. Sí. Se levantan a hacer cosas, se meten en la cocina, hacen muchas cosas que les generan accidentes muy, muy fuertes. Y lamentablemente no son gente de confiar, en el aspecto de que tienen que llegar de 7 a 7. O sea, de 7 de la mañana y se van a las 7 de la noche. La de las 7 de la noche tiene que entrar unos 10 o 15 minutos antes para que le haga entrega del turno. Y no llegó. Entonces, ¿qué haces? Te quedas toda la noche cuidando a la persona, pero resulta que tenías una fiesta, una boda. Un compromiso, no pudiste llegar. Ya no fuiste. Es que qué puntos tan importantes, desde los costos, desde la capacitación, desde la disposición, que sea uno o una profesional. Y también muchas veces se piensa así, pues contratamos a un cuidador, contratamos una cuidadora, e incluso cuando ahorita que nos comentabas, ¿no? Entre las mismas parejas, pues ya contratamos a alguien. No, es importante abrir esta comunicación y platicarlo y plantearlo, porque yo creo que si es el cierre de la etapa, si es el cierre de tu vida, se tiene que vivir con dignidad. ¿Cómo es el trato de dignidad a personas de la tercera edad, Gaby? Mira, mi papá nos inculcó algo muy importante y lo vimos. Él fue muy buen hijo, excelente hijo, y la atendió a mi abuela hasta el último momento de su vida. Entonces, él nos decía, quiero que aprendan a que los padres sacrificamos muchas cosas por ustedes. No se trata de decírselos para que nos lo devuelvan. No. Lo hicimos y lo quisimos hacer por amor, punto. Entonces decía mi papá, en mi caso, mi mamá dio lo mejor y ella se merecía lo mejor. Entonces ese es el eslogan de Residencia de Los Ángeles. Nos dieron lo mejor, merecen lo mejor. ¿Y cómo los tratan en Residencias Los Ángeles? Con mucho, mira, algo que nos distingue muchísimo y que nos define de otros lugares. Hay lugares preciosos, nadie quita eso, pero yo creo que la calidad humana es lo más importante, ¿sí? Ellos ahí reciben un trato de amor, ¿sí? Con mucha paciencia. Obviamente el personal que trabaja con nosotros
es personal, que les preguntamos en un principio, ¿estás dispuesto a tratar con abuelitos en estas condiciones? A veces son agresivos, a veces groseros, a veces te pegan, a veces te van a insultar, a veces te van a decir cosas, pero para eso te estoy contratando. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces vas a ganar tanto, tu horario va a ser... Y ya ellos están conscientes de eso. Si tú vieras a veces que están todos rasguñados, mordidos, etcétera, y yo los regaño porque les digo, ¿qué les digo? Quítense. Jamás en la vida regresen un golpe. Jamás, pero quítense, para que no les peguen. Claro. ¿Sí? A veces estamos platicando en las juntas y yo hago algún movimiento así de rápido y tienen que estar alertas porque pues un golpe con un palo, un abuelito que agarre un lápiz o algo y que le pegue, pues entonces tienen que estar a las vivas. Es bien importante esto, Gaby. ¿En qué debemos de tomar en cuenta para seleccionar una residencia? Por supuesto, Residencia Los Ángeles, en calidez, en calidad, en profesionalismo, pero en otro lugar donde nos estén viendo, donde nos estén escuchando, que digan, híjoles, que quizás a mí Residencia Los Ángeles me queda más lejos. ¿En qué debemos fijarnos para entonces escoger esa residencia? Mira, antes que nada, la gente debe quitarse esa, pues esa forma de pensar que su familia tiene que vivir en una habitación muy grande, ¿sí? Porque eso lo conlleva a aislamiento, total y absolutamente. En un principio, cuando te platiqué que con mi papá iniciamos, pues eran 8 lugares, 8 habitaciones, pues enormes, del tamaño de este set. Sí. Así, grandísimas. Claro, metíamos una cama matrimonial, claro, poníamos un frigobar. ¿Qué más le ponemos? Una salita micro, ¿sí? Chiquita, para que cuando vengan sus visitas ahí las reciba. Un comedorcito, bueno, una mesita con 2 sillitas. O sea, ya no sabíamos qué meterle de cosas para rellenar la habitación. La señora o el señor no salían, no les interesaba. Entre más comodidad tengas, menos convivencia tienes afuera. Afuera, claro. Entonces, por eso son habitaciones pequeñitas para que tengan menos permanencia. Uh-huh. Entonces, es en lo que se deben de fijar, cómo viven afuera, no en sus habitaciones. ¿Puedo pasar a ver su habitación? Claro. No, yo aquí no meto a mi mamá. Tiene usted toda la razón. Pero, entonces ya pasamos a explicarles el porqué de las habitaciones pequeñitas. Cuando ellos ven, ahora vamos a las áreas comunes donde están todos, claro, los ven jugando, muertos de risa, atacados de risa con los mismos residentes. Los cuidadores son muy agradables porque interactúan con ellos, también tienen que hacerlo, porque obviamente el trabajo de un cuidador es muy pesado. Son 12 horas de trabajo. Si estás exigiéndoles a ellos que estén como gendarmes, parados así todo el tiempo, a ver qué abuelito se mueve, pues esto no funciona. Tienen que interactuar con ellos y hacerse querer de ellos, que esa es la labor que nosotros hacemos ahí. Tú lo atiendes, él te tiene que tener confianza. Trátalo bonito para que él sienta que efectivamente estás haciendo algo lindo por él. Entonces, no lo maltrates, no le grites, no le digas, porque aparte ellos nos dicen. Entonces, yo no quiero tener un problema contigo y mejor trátalo lindo. A veces hemos escuchado por diferentes medios, Gaby, que también en distintas residencias, en diferentes partes del mundo también, tras la pandemia, durante la pandemia, hemos visto también desafortunadamente el maltrato. ¿Cómo podemos estar también alertas a saber, oye, está sufriendo algún tipo de maltrato o en esta residencia un poquito percibirlo antes de inscribir a tus padres? Claro, lo puedes hacer. Nosotros tenemos cámaras. En todas las residencias tenemos... Es importante preguntar eso. ¿Hay cámaras? ¿Hay cámaras? ¿Tienen aquí cámaras? Claro. Y preguntar sobre los cuidadores. ¿Están capacitados? ¿Tienen todos los... No sé qué tipo de preparación deban de tener, Gaby? Los que son enfermeros tienen que tener su título de enfermería. Uh-huh. Y los que son cuidadores tienen que tener capacitación en primeros auxilios. Muy bien. Sí, y obviamente capacitación en enfermería. No quiere decir que sean enfermeros, pero sí aprenden mucho de los enfermeros.
Ujú. Y los enfermeros no les dan ningún residente si no están perfectamente capacitados para manejarlos. No es lo mismo levantar a un abuelito, o sea, que te paras y lo jalas, porque le puedes zafar un brazo, ¿sí? O tú, al quererlo levantar, te puedes lesionar la columna. Entonces, tienes que tener técnicas para movilizar a los abuelitos y también cuidarte tú como cuidador y como enfermero. Entonces, es toda una serie de capacitación que no es tan fácil cuando la gente dice, ay, pues voy a rentar una casa, pongo unas camitas y contrato unos cuidadores. Sí, ahí te encargo. Ahí te encargo, no, es No. muchísima responsabilidad. Sí, y Es sobre muchísima todo, responsabilidad. algo que es importante es la alimentación también, ¿sí? O sea, aquí nosotros tenemos nutriólogas geriatras que nos van a actualizar muy frecuentemente los menús, en donde cada menú contiene todos los nutrientes necesarios para una persona de la tercera edad. Más bien, fíjate que ya es la cuarta edad, ¿eh? Sí. Sí. Y hablando de esos cambios generacionales, Gaby, quizás mucha gente dice, no, es que mis papás todavía, o mi mamá, o mi papá, o mi familiar, todavía no es codependiente de alguien, todavía puede cubrir o hacer sus necesidades sin que nosotros estemos al pendiente, pero claro, están solos y estamos bajo esa preocupación. Entonces, ¿en qué momento es el adecuado o en qué momento es el adecuado o qué momento es el que dicen, ay, mejor ingresarlo o no ingresarlo? Porque a veces se cree también que es cuando ya no pueden valerse por sí solos, que es el momento de ingresarlos a una residencia. Pero también si ya tienes la preocupación y ya no puede estar un cuidador con ellos o no hay nadie que esté al pendiente de ellos, ¿crees que ya se pueda ingresar a una persona así? Sí, definitivamente. Y el 85% o 90% no van a querer. Te dicen que no. Porque todavía no lo necesitan. Aparentemente, ¿sí? Aparentemente, pero nos ha sucedido y lo hemos tenido como experiencia, el que van hermanos, o sea, son 4, 5 o 6 hermanos, van todos a preguntar, a que les demos nosotros toda la información, nos preguntan miles de cosas y nosotros pues obviamente les respondemos todo lo que nosotros vivimos con ellos. Y entonces, vamos a hacer una reunión con estos hermanos que tengo aquí y nosotros les decidimos. Bueno, pasa el tiempo y nosotros tenemos que darle seguimiento a esa visita. Uh-huh. Y les explicamos que no es conveniente dejarlos solos cuando ya tienen olvidos, cuando ya tienen ciertas características que son de preocupación, ¿sí? Si nosotros a nuestra edad se nos olvidan mil cosas, imagínate a ellos, ¿no? Sobre todo dejar la estufa prendida, las llaves del agua abiertas, o sea, ese tipo de accidentes que provocan muchos problemas. Y resulta que cuando hablamos más adelante, para darle seguimiento a la visita, les decimos, oye, ¿qué pasó? Nos habías dicho que iban a hacer una junta con tus hermanos. ¿Qué decidieron? ¿No quieren ingresarla o sí? ¿O que les recomendamos otro lugar? No sé. No, es que tenemos ahorita un problema de que hubo un accidente en el departamento de mis papás. Efectivamente dejaron el gas abierto, hubo un chispazo y explotaron. El señor murió, la señora estaba muy grave. Entonces, son de las cosas que te duelen porque dices, caray, se los dijimos, ¿no? Se pudo haber evitado. Pero desgraciadamente, pues nadie escarmienta en cabeza ajena, nadie. Oye, Gaby, pero es que fíjate que, pues no sé, todavía estamos dudosos mis hermanos y yo, todavía tenemos como que, no sé, están bien mis papás, pero también queremos estar. ¿Y qué tal que los dejamos y ya no los visitamos? ¿Qué tal que los abandonamos? Ya con el día a día, ya que no están cerca de nosotros o ya que no es tan frecuente la visita en su casa, al saber que ya no necesitan, entre comillas, de nosotros, ¿qué tal que ya no los vamos a visitar? ¿Qué les dices en ese caso, Gaby? Pues mira, voy a hacer esta pregunta, te la voy a dejar tantitito, uh-huh, así en espera, sí, para comentarte algo. Cuando me voy a remontar otra vez al inicio con mi papá y con mi hermana, en el sentido de que cómo fue evolucionando esto, para que ahorita entiendas esta pregunta que tú me hiciste.
este, trabajamos muchos años con mi papá, mi hermana y yo. Finalmente mi papá deja la casa de Amores y mi hermana y yo abrimos una casa, cada una, yo en Yacatas Ujú, y Eugenia, y mi hermana en Monte Albán, en Narvarte. ujú. Entonces las dos en paralelo continuamos con este negocio de mi papá, pero ya en forma por separado, cada una. Mi papá cae enfermo y mi hermana y yo nos hacemos responsables de mi papá. Como vimos la demanda tan grande que había de estas residencias, abrimos más casas, ¿sí? Abrí yo más casas, en Coyoacán, en Heriberto Frías, bueno, en Heriberto Frías, en Guadalupeín, en San José Insurgentes, y obviamente que llega un punto en el que ya no éramos capaces de atención, y en ese momento, pues te voy a hacer un paréntesis chiquito de mi vida personal, rapidísimo. ¿Sí? Adelante, Gaby. Yo me había casado, no tuve un buen matrimonio en un principio. Esa etapa la pasé muy mal y fue cuando me puse a trabajar mucho con mi papá. Después, siempre dicen que Dios le da a uno un premio y me dio el mayor premio del mundo con un marido hermoso que tengo, que lo quiero muchísimo. Y él entra en mi vida y obviamente, pues, él trabajaba para una empresa muy grande en donde, pues, llevaba una dirección de gestión de negocios. Ujú. Y yo le comenté en algún momento que, pues, si él hacía ese tipo de trabajo, ¿por qué no lo hacía con nosotros, no? Ujú. Y él ingresó a pues, apoyarnos, a asesorarnos, a dirigir toda esa parte financiera y de asesoría comercial que no conocíamos, y se dieron las franquicias. Entonces, él actualmente es el director de las franquicias. Ujú. Y ha tenido mucho éxito, gracias a Dios y gracias a él. Entonces, se abre una gama de réplica de casas en donde nosotros tenemos que verificar que efectivamente lo que nosotros hacemos lo hacen las mismas casas. Sí, que hay el mismo servicio, Sí. ¿no? La misma calidad. Ajá. Y entonces, ahora, retomando la parte en la que tú me dices que ¿qué pasa con estas personas? Cuando nosotros empezamos con mi papá en el 2000, nos sucedió que mucha gente, no eran poquitos, tuvimos hasta 17 personas abandonadas. En esa etapa que mi papá dijo, porque te quiero decir que cuando mi papá inició esto, mi papá no les cobraba a las personas que llegaban a la casa, porque eran personas que fueron personas que trabajaron, que fueron importantes, que tuvieron puestos importantes, pero al paso del tiempo o estaban solas o los hijos se aprovecharon de sus situaciones y les quitaron todo. ¿Qué casos, no? Sí. Que supongo que tuvimos casos en los que una señora que fue magistrada tenía una sobrina y vivía con ella. Ella trabajaba de sol a sol, nunca se casó ni nada, y la sobrina vivía ahí. Un buen día, la señora la magistrada cuando ya se había jubilado, le tocan y la sacan, la desalojan de su departamento porque su sobrina le había vendido el departamento. La viejita estaba... O sea, la sobrina vendió el departamento de la señora magistrada. Así es. La viejita vivía en esos departamentos antiguos de la colonia Narvarte y del Valle, que tienen unas escaleras así enormes. De caracol. De caracol. Y además departamentos muy, muy grandes. En la parte de abajo había un espacio como un lobbycito escondido. Ahí vivía la viejita. Entonces yo le platiqué a mi papá, me dijo, tráetela. Entonces ese tipo de gente vivía con nosotros. Cuando vino la crisis del 92, mi papá ya no tuvo recursos para mantener todo eso él solo. Entonces creamos una asociación civil. En la asociación civil nosotros tuvimos la donataria autorizada, que nos fue, pues que ya no la tenemos. Sí. ¿Sí? Y
Siendo de donataria autorizada, nosotros recibíamos donativos en especie de Bimbo, de Nestlé, de Kimberly-Clark, de muchas empresas, y les dábamos un recibo de donativo. Después, cuando pasó esto, pues ya no lo pudimos hacer. Pero nosotros manteníamos esas personas que no tenían recursos para salir adelante. Entonces mi papá lo que hizo fue hacer un punto de equilibrio, que teníamos 16 residentes, 8 mantenían a estos, ¿sí? O sea, si un abuelito fallecía, ese abuelito tenía que pagar su estancia para poder cubrir a los que no tenían recursos. Porque cuando los abandonan, hoy la ley ya está un poquito, ellos ya están un poquito más protegidos, pero en ese tiempo no. Entonces, con esto, nosotros teníamos esa protección de la donataria autorizada. Cuando se hicieron las franquicias, una de las preguntas angustiantes de los franquiciatarios era esta: ¿qué hacemos si nos abandonan a un abuelito? Entonces lo que les dijimos fue, nosotros nos hacemos cargo de ellos. Y ahorita en la actualidad es así. Si hay familias que los dejan de visitar. Y no te vuelven a pagar, y te dejan sin atenderlos, sin darles nada y sin volver a saber nada de ellos. ¿Ustedes tienen un vínculo con las familias, o las familias cuando ya dicen ya no podemos irlo a ver, ya no podemos irlo a ver? ¿Ustedes fomentan esa visita, claro. Gaby? Sí, nosotros. ¿Qué tan importantes son estas visitas para es muy importante para ellos? Es muy importante para ellos, aunque aquí hay un punto que también se tiene que tocar. Los abuelitos ya no tienen mucha conciencia de muchas cosas. No es porque sean malos o porque hagan las cosas de una manera que la hagan intencional, pero ellos tienen, como te dije en un principio, tienen la mentalidad de que los hijos los tienen que cuidar hasta el último día de sus vidas. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre les hacen sentir a los hijos que son malos, que los abandonaron, que los fueron a aventar ahí, cuando no es así. O quieren culpar a alguien, ¿no? Siempre quieren Tienen que tener ellos, no permitir que sus hijos sean felices. Es algo muy triste, pero es la realidad. ¿Sí? El negociar y el tener esta apertura a dejar de ingresar a los padres, de ingresar a los familiares, tiene todo a positivo, ¿no, Gaby? Porque es una gran atención, porque es otra forma de cariño, porque es una forma para tratar de quitar este mal concepto de los fuiste a abandonar, los fuiste a dejar. Es un gran acto de amor. Sí, yo claro. sí quiero recalcar eso, porque es un gran acto de amor, más por supuesto, en un lugar como Residencia Los Ángeles, porque ahí los van a cuidar, ahí van a estar con ellos, ahí van a buscar siempre su bienestar, que ya es el momento final. Entonces, ¿qué mejor manera de terminar bien tu vida, cuidado, querido, y también que tienen esta posibilidad de salir, ¿no, Gaby? Eso es interesante, claro, que puedan salir sí, y distraerse. Fíjate que yo tengo personas que ya tienen 80 y tantos años y tienen sus carritos y se van, claro, con la autorización de los familiares. Sí, claro. Y les decimos, ay, es peligrosísimo. Pues sí, pero déjame, si mi mamá todavía quiere manejar, pues dale chance. Ya después le explicamos que es un peligro para toda la gente que estamos afuera, que te salga un abuelito y que no voltee y que se te estampe, ¿no? Es un gran acto de amor, Gaby. Yo insisto, es un gran acto de amor el que tú haces, y el también como hijos y como familiares decir, voy a ingresar a mis padres por su bienestar, porque estar solos en casa, sin esa comunicación, sin esa interacción con gente de su edad, de sus experiencias y sobre todo bajo cuidado, pues la verdad es que hagamos el balance que preferiríamos todos para nuestros seres queridos y también en algún momento para nosotros. Claro. Y Gaby, en este sentido también, pues lo mencionabas hace rato y todos también lo vamos conociendo, cada vez más parejas no quieren tener hijos, cada vez hay más esta independencia desde muy jóvenes. Sí. Vemos que ya la pirámide pues está volteando, ya se volteó en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes también ya vemos y se palpa la población, no necesitamos ya meternos a las estadísticas, cada vez hay más gente mayor, la longevidad también es mayor, ¿no? El tiempo de vida, el periodo de vida se está extendiendo, por decirlo, la longevidad se está extendiendo. Sí. Entonces,
¿Qué pasa, Gaby? Si dice uno, pero es que yo todavía me puedo ir, regresar, viajar, todavía soy autosuficiente, no creo todavía necesario que me ingresen a una residencia. Sé que tienen ahora una nueva opción para estos casos que también uno dice, ay, ya me quiero retirar, ya me quiero bajar un ratito, ¿no? Sin tener responsabilidades. Fíjate que en este sentido, por ejemplo, cuando nos preguntan los abuelitos, oye, y yo ¿ya sabes qué edad tengo? Sí, tiene 88 años. Y está perfecto, ¿sí? Dice, ¿y qué promedio tienen aquí más o menos? ¿Promedio? 85. ¿Por? Le dije, pues es que todos cumplen 100 años a cada ratito. Es el cumpleaños de tal persona de 100 años, 100 años, 100 años, 102, 103, 100. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar? ¿Cuándo, ¿no?, en la vida te ibas a imaginar? Ay, perdón. Te ibas a imaginar que llegaríamos a esta situación. Sí, efectivamente, la pirámide generacional, que nosotros la teníamos proyectada para más años adelante, ya dio la vuelta, totalmente. Entonces, ahorita, pues yo conozco mucha gente que dice, tengo 90 y estoy espectacular, ¿no? Están súper, hay gente súper. Y lo vemos bien en actores, actrices, gente conocida, dice, ¿cómo? ¿No? Los sí, 90 son los nuevos 70, ¿no? Ahora también. Así es. La gente yo tengo una señora que maneja, que creo que tiene 89 años, y maneja. Sí, perfecto, y está perfectamente bien, ¿sí? Entonces, tenemos una opción, bueno, viendo toda esta situación de necesidad, porque realmente todo ha sido por una necesidad, ¿no? Sí. Y que hemos visto la gran demanda que hay para atención al adulto mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con la gente que ya pasa de los 60, pero está súper activa? Sí. Que muchos ya se jubilaron, pero siguen activos y quieren seguir trabajando en otras cosas, haciendo otras cosas, o tienen sus mismas, por ejemplo, un dentista que fue dentista toda su vida y a los 60 años dijo, ya me voy a jubilar porque pues tiene oportunidad de hacerlo de esa manera, pero él dice, quiero seguir trabajando como dentista, pero no me quiero ir, o sea, todavía quiero ser útil y productivo. Nosotros, platicando esta situación con personas que obviamente están muy empapadas en el tema, nos integramos a un proyecto muy lindo en Mérida. Es un proyecto que se llama Novus Renati, que es un proyecto con departamentos, ¿sí?, para gente útil como nosotros. Bueno, tú no, estás muy jovencita, pero para gente útil como nosotros, que todavía no queremos agarrar el bastón y decir, ya no sirvo, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, ya no quiero encargarme del departamento, de la señora que viene a hacerme el aseo. Ya no quiero ir al súper, ya no quiero pagar la luz, ya no quiero pagar el gas, que si no llegó el del gas me bañé con agua fría. O sea, ya no quiero encargarme de nada de eso. Entonces, hay esta opción en donde son departamentos que tienen todos los servicios de una residencia, sin ser una residencia en sí. Pero tienen doctores, enfermeras, tenemos botones de todo, ¿sí?, hasta micrófonos para podernos comunicar en una emergencia. Vamos a suponer que te caes y por el nivel de la voz, pues pides ayuda. No necesitas llegar a un lugar a... Entonces, hay muchísimas innovaciones en este proyecto en donde vives feliz. Tienes tu coche, viajas, subes, trabajas, haces tus cosas como tú quieres. Sin embargo, pues sigues siendo productivo, tienes tu departamento y está diseñado para 3 etapas. La primera etapa es gente muy productiva que se vale por sí misma, trabaja, etc. Cuando ya requieres de ayuda, pasas a la siguiente etapa. Que es otro edificio u otro edificio, otros departamentos. Otros departamentos. Sí, que todo está perfectamente coordinado, porque quien sabe todo el manejo son las personas de allá de Mérida. Y obviamente esto va a estar operado por Los Ángeles. La operación la vamos a tener nosotros, pero el proyecto está lindísimo. Y después, cuando ya están en una etapa en la que requieren de ayuda total y ya para partir, se puede decir,
está la tercera etapa. Entonces, tú entras siendo muy autosuficiente, y conforme vas pasando por las etapas, tienes a dónde estar, no tienen que andarte buscando y llevándote a ver a dónde te van a meter. Y el lugar tiene todos los servicios, como un centro comercial, hospital, atención. Centro comercial, hospital, farmacia, súper, tintorería. O sea, es una pequeña ciudad chiquita. Para ir a pasar ya tus últimas, digamos, etapas, las últimas etapas de cada quien. Y además en un lugar que está hermosísimo, claro, cerquitita de Progreso, que ves el mar, o sea, está hermoso el proyecto, precioso, en donde pasas los últimos años de tu vida tan feliz y tan encantado que pues ya no tienes que preocuparte más adelante de nada. Gaby, ¿qué es envejecer con dignidad? Envejecer con dignidad es envejecer con una sonrisa, decir, soy feliz con lo que hice, con lo que tengo y a dónde voy, porque voy viendo mi camino, a dónde voy, pues va a ser lindo como tengo en mi vida ahorita. Entonces voy a partir con una sonrisa. Y eso es vivir dignamente, que no tengas que depender de nadie, que no tenga nadie que tener lástima de ti, ni tampoco que te sientas humillado por alguien, sino que dices, yo logré todo lo que tengo con el esfuerzo de mi trabajo, con todo lo que yo pude hacer durante mi vida, o los mismos hijos, que hay hijos lindísimos, hay familias preciosas que quieren lo mejor para sus papás, entonces los quieren tener en algodoncitos, así. Entonces ellos están participando de este proyecto con nosotros para que ellos tengan una calidad de vida hermosa. ¿Qué significa una residencia tanto para una familia que ingresa a su abuelito, a su abuelita, y qué significa una residencia para un abuelito y una abuelita en nivel calidad de vida? Mucha tranquilidad, porque yo como hija que fui de mis papás, yo siento que lo que tú hagas en vida por ellos valió la pena, totalmente, y te puedes ir tranquila diciendo, yo hice todo lo que pude por mis papás. Entonces, cuando fallecen y no los vinieron a ver, tengo a los hijos azotándose en el piso. ¿Cómo mi mamá se murió? ¿Por qué? Dios mío, pero no puede ser, yo que la adoraba. Pero la viniste a ver 2 veces en 6 años. Pues no creo que tanto, ¿no? Entonces yo digo que lo que uno hace en vida por tu familiar, hay muchos que no tienen papás, o sea, que son sus tíos, que son amigos, sí, inclusive, sí, es alguien que tú tengas un gran afecto por esa persona, que le hagas un bien, dejándola en una residencia donde va a estar atendida, feliz, cuidada, divertida, porque esa es la calidad de vida, que se diviertan, que canten, que jueguen. Yo quisiera que los vieras, ya los has visto, que cantan y bailan y hacen karaoke y hacen muchas cosas y jugamos a lo que se nos ocurra y ellos son felices. Muchos hijos, muchas hijas nos están escuchando que son jóvenes y que dicen, no, todavía para mis papás falta mucho, todavía para ellos falta mucho, pero es importante platicarlo en cuanto se pueda, ¿no? Sí, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, papá? ¿Qué es lo que quieres, mamá? Fíjate que desgraciadamente, ahorita por estadísticas, nos hemos dado cuenta que a partir del COVID han sucedido muchos eventos neuronales y cardiovasculares que se dan de la nada en gente súper, súper joven, gente súper activa, gente súper, súper productiva, que en la vida te imaginas que le va a suceder eso, ¿no? De hecho, varias amigas más jóvenes que yo inclusive han fallecido de esta situación, con otras personas que nos hemos enterado y no tienen preparado nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi mujer? ¿Qué hago? ¿A dónde la meto? ¿Qué? Entonces, aparte de tener residencias que nos dedicamos a atender a los adultos mayores, pues ya nos hemos especializado en este tipo de eventos. Es muy triste. Es un escenario que no queremos imaginar, pero que puede pasar. Así es. El que nosotros nos vayamos antes que nuestros padres o que ese familiar mayor. También es importante platicarlo.
¿no? Porque no lo tienes contemplado. Claro, no lo tenemos contemplado. Son de esos temas de los que no se quiere hablar, pero que es importante ponerlos en la mesa, porque cuando suceden, entonces ahí empieza... ¿Qué hago? Yo se lo aviento a él, a ver quién lo resuelve. Esto entonces, Gaby, podemos hablarlo también con nuestros padres y decirles, o con ustedes, con gente como tú, con personas tan maravillosas como tú, y decirte, oye, Gaby, si yo llego a faltar, ¿te puedo dejar ya esto listo, ya esto reservado? Sí, y nos ha sucedido que ha habido situaciones en las que la familia tiene una emergencia, el papá lo están sacando del hospital porque ya no hay nada que hacer con él y andan con el papá aquí. ¿Qué hago? Mi papá tiene 8 días porque se me va a morir. Por favor, recíbemelo. Pues lo recibimos, viendo la situación de esta persona, lo recibimos. Ella se fue a la boda de su hija en Italia y me dijo, te dejo aquí los papeles de mi papá, se va a morir, aquí ya tengo todo pagado, todo, por favor. Y le dije, sí. Y resultó que el señor no se murió, vivió 8 años más. Ok. Ajá. Pero en esas emergencias, ¿a quién recurres? La señora nada más tenía una sola hija que vive en Italia. Se tenía que ir a la boda porque ella se casaba a su hija. Y con el papá en la mano, ¿qué hacía? No, Gaby, pero imagínate lo que sucede cuando tú eres el que se va antes que tus padres. Y eres ahora también que tenemos, pues, el tema de muchos hijos únicos, ¿no? Ya no son las familias tan grandes como antes. Sí. Y entonces, si el hijo se va, si fallece, entonces, ¿qué es de ellos? ¿Qué es de los padres? Así es. Por eso hay que prever todo de manera en la que, pues, no le dejes una carga a nadie. Es bien difícil. Es un tema, yo sé que bien complicado, sí, o sea, no vamos a llegar a la comida. Teníamos que... Y no vamos a llegar a la comida y vamos a platicar, pero es importante encontrar ese momento y platicarlo. Es importante si tienes hermanos, si tienes familiares, es bien importante ponerlo en la mesa porque va a llegar, todos queremos llegar de cierta forma, por supuesto con la mejor calidad de vida, más allá de los 80, más allá de los 90, sí. Pero también queremos que nuestros padres, nuestra familia llegue bien. Y la mejor forma de planear, pues es comunicarlo. Gaby Colón, muchísimas gracias. Al por contrario, supuesto que vamos a poner todos los datos de este nuevo proyecto para Mérida, todos los datos de Residencias Los Ángeles. Gaby siempre está ahí, siempre está dispuesta a explicarles todo porque es un tema muy amplio, las dudas son muy particulares dependiendo de los casos de algún padecimiento, enfermedad, discapacidad de los padres, de nuestros familiares, todo con Gaby, porque hay muchos detalles que hay que ver dentro de las residencias, que si la rampa, que si los baños, que si el apoyo, todo Gaby con el corazón enorme que no le cabe en ese pecho, les va a explicar con muchísimo detalle. Con mucho cariño y con mucho gusto. Platíquenlo, de verdad es interesante y al final, cuando llegue el momento, créanme que es un suspiro de amor bien bonito. Gaby, muchísimas gracias. A ti. Gracias. Muchas gracias. Estoy con Mars. Todos queremos llegar a ese punto. Hay que llegar bien y sobre todo con los que nos rodean hay que platicarlo. Soy Mariana Mars. Que tengas muy buen día. Chao.